Los transportistas mantienen sus protestas y los paros que han tenido en jaque a la cadena de suministro de la industria y el comercio en nuestro país. La plataforma convocante espera respuesta a sus demandas del gobierno estatal pese a la reunión que mantuvo con ellos la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. También en Gran Canaria hemos oído las citas de los camioneros que se han concentrado en la zona del puerto, aunque en las islas se han desconvocado los paros con los que amenazaba el sector. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es un día señalado porque cambia la estrategia frente al COVID en la línea de gripalizar la enfermedad. Se van a empezar a medir los casos de otra manera, también a prevenirlos de una forma más laxa. Quienes tengan la enfermedad de forma leve ni siquiera tendrán que hacer cuarentena. ¿Es el adiós al COVID o la antesala de una nueva ola? Este fin de semana ya hemos visto locales llenos y mesas sin restricciones. Es el primer fin de semana con estas medidas que Canarias aplicaba sobre todo al sector del ocio. Desde este lunes termina la realización también de pruebas diagnósticas y aislamiento. Se exceptúan personas vulnerables o entornos sociosanitarios sensibles. Este cambio se justifica por el alto nivel de vacunación en España. Sin embargo, hay expertos que advierten de que es demasiado pronto para bajar la guardia. Bueno, y la buena noticia la tenemos en torno al cáncer de mama y un nuevo fármaco que promete resultados tan buenos que su investigación se califica por algunos de histórica. Se llama, a ver si me sale, Trastuzumab deruxtecan. Seguro que el nombre comercial será otro, pero sepan que mejora la supervivencia de los enfermos de este tipo de cáncer, de las enfermas de este tipo de cáncer, en un 75,6% de los casos. Se administra por vía intravenosa y viaja a través de la sangre hasta las células tumorales sin dañar las células sanas. Es como un caballo de Troya contra las células cancerígenas. Pero sin duda, una de las imágenes del día se dio ayer en la gala de entrega de los Oscar. Esa cachetada de Will Smith al cómico Chris Rock ha dado que hablar en todo el mundo. La cuestión que se plantean muchos es el límite del humor o si el mal gusto justifica una agresión así. La respuesta primera es que no, pero ni siquiera al recibir el Oscar, y no como dicen algunos al mejor actor de reparto, sino al actor principal, aprovechó Smith para disculparse. La polémica está servida. Pero muy pendientes de las acciones que puedan llevar a cabo los transportistas, que si la semana pasada alcanzaron un acuerdo con el gobierno, no fue secundado por todos. Ya saben que la plataforma que convocó los paros inicialmente, que ha acabado afectando a suministros y otras industrias, insiste en volver a reunirse con la ministra, algo que ocurrirá mañana. En la península todavía hoy se han visto protestas de camioneros. Nuevo día de protestas en el sector del transporte a pesar de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la patronal. Hoy transportistas de distintos puntos del país han vuelto a salir a la calle. ¿Qué falló? Pues que sigue siendo las medidas insuficientes, nos parece muy bien, pero que para poder arrancar nosotros los camiones necesitamos una seguridad de que podamos cubrir los costes de explotación. Según la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, las medidas acordadas por el Ejecutivo por valor de más de 1.000 millones de euros en ayudas al sector no son suficientes para desconvocar los paros. Exigen medidas que les garantice una mínima rentabilidad. No se puede contratar por debajo de costes de explotación, no se puede contratar a pérdidas porque se nos está condenando a la ruina. Mientras eso no se solucione, no puede haber una solución porque gastamos menos parados que trabajando. La plataforma convocante a la huelga exige un real decreto que pueda modificar la ley del contrato terrestre de mercancías y piden una nueva reunión con la ministra del ramo, Raquel Sánchez, para que desbloquee este problema, han dicho. Aquí en las islas se desconvocaron los paros previstos para hoy, pero hay una minoría que se ha concentrado también porque entiende que las promesas que se les ha realizado no son suficientes. El sector del transporte, con unos 29.000 vehículos en Canarias, suspendió la protesta prevista para este lunes después de una intensa asamblea. Se sacó por muy poco margen que suspendiéramos el paro, la protesta y dar un voto de confianza a las autoridades. El Estado, como el Gobierno de Canarias, lo que pretenden conseguir es compensar o equilibrar las cuentas de las empresas de transporte que ahora mismo están en una situación de trabajo a pérdidas. El Gobierno de Canarias elimina el impuesto de combustible con una bonificación del 100% a partir del mes de abril. La más directa, la que van a ver
todos los transportistas. Y hay que recordar también que se incluyen a los ganaderos y a los agricultores, en torno a 6.400 empresas en Canarias. Pero hay una parte que reclama que no es suficiente. Unos 200 vehículos han parado su actividad en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Denuncian que quedan muchos aspectos por resolver. Los furgones de frío tienen que ir a la península a pasar las ITV, porque aquí no hay sistema que lo pase. También queremos que ni jubilarnos a los 60 años, siempre y cuando tengan los 35 años cotizados. El tráfico de aquí, de la terminal, es insostenible. Y quedan grupos pendientes para perfilar las ayudas. Con el transporte escolar hay reunión este martes y se estudia cómo subir las tarifas del taxi. Bueno, el precio de los combustibles por un lado, el precio de la luz y de la energía por otro. Justamente hoy el presidente del Gobierno ha presentado medidas que se contemplan en el plan de choque para minimizar, así lo llaman, los efectos de la guerra. Estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio y ofrecerán rebajas en el precio de los combustibles y limitará también, por ejemplo, la subida del alquiler al 2%, medidas a las que habrá que sumar las posibles rebajas que puedan darse en el precio de la energía cuando sepamos qué medidas va a tomar el Gobierno a ese aspecto. A ese respecto. 16.000 millones de euros es la cuantía destinada al plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania, basado principalmente en 5 ejes y que será aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las personas desplazadas, a los refugiados y refugiadas y la ayuda humanitaria. En segundo lugar, medidas para apoyar al tejido empresarial y económico. En tercer lugar, medidas en materia de transportes. Con una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el próximo 30 de junio. Una medida aprobada para el sector de los transportistas y que a partir de ahora quedará extendida para todos los usuarios. En materia de energía, el presidente Sánchez también ha hecho alusión al acuerdo logrado el pasado viernes en Bruselas, referente a las escasas interconexiones energéticas de España y Portugal con el resto de Europa. Esta misma semana, ambos países, les anuncio, vamos a presentar a la Comisión Europea una medida excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad. El presidente asegura que estamos ante una medida que no afectará al mercado de la electricidad en Europa y que confía que la Comisión Europea apruebe la propuesta en un breve espacio de tiempo. Esto permitirá rebajar los precios a ambos países de forma inmediata. Pues Sánchez ha insistido en que España tendrá excepciones al ser nuestro país una isla energética. Le hemos preguntado por este asunto a Jorge Sanz, el expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Por ejemplo, ¿realmente la península ibérica es un espacio aislado, una isla energética? La respuesta es que no, porque después de la cumbre europea donde se aceptó la singularidad de la península ibérica, yo he leído el texto del acuerdo, donde está la letra pequeña, y ahí no aparece ninguna referencia ni a España ni a Portugal. Lo que se dice es que los Estados miembros podemos enviar propuestas a la Comisión para resolver el problema del precio de la luz y el precio del gas, y la Comisión, por procedimiento de urgencia, va a valorar si esas medidas que proponemos son compatibles o no son compatibles con la normativa europea. Pero no es un cheque en blanco, puesto que la Comisión tiene deberes y además tiene unas condiciones que ha de valorar. Entonces el Gobierno tiene que mandar sus propuestas, la Comisión tiene que ver si se cumplen esas condiciones o no y tomar la decisión de si son compatibles o no. Por lo tanto, no es un cheque en blanco. Bueno, pero Pedro Sánchez ha insistido en ese término, incluso utilizó como dato para argumentarlo la potencia instalada en nuestro país. Para Sanz no es el dato que se tendrá en cuenta en la Comisión Europea. Sirve para medir el grado de integración de España en el mercado interior europeo. Para medirlo lo que hay que ver es el número de horas al año en las que el precio en España y el precio en Francia es el mismo. Porque si alcanzamos el mismo precio de la electricidad en la misma hora, eso quiere decir que los flujos de comercio están funcionando y por eso convergen los precios. Bueno, pues si miramos los datos del año pasado y miramos en cuántas horas del año tenemos el mismo precio, esa cifra alcanza el 50%, que es muy superior a la cifra que dio el presidente del Gobierno. Claro, lo que Europa no quiere es que haya un precio de la energía en España y otro, por ejemplo, en Francia, de tal manera que haya una competencia desleal y que Francia vaya a comprar un precio subvencionado más barato que el de su propio país. Pero, ¿qué puede aprobar el Gobierno mañana? Prorrogar las reducciones fiscales que ya conocemos, pues el IVA, el impuesto especial, la supresión del impuesto del 7% al valor de la generación eléctrica. También es probable que se aprueben ayudas directamente a grandes consumidores, tanto de electricidad como de gas, porque la Comisión lo ha permitido, ha dicho que esto se puede hacer. Luego, es muy probable que se modifique el bono social, porque a día de hoy
el bono social sigue estando vinculado a la tarifa regulada, a la PVPC, a la que cambia de hora en hora, con lo cual al consumidor vulnerable, para que tenga derecho al bono social, le obligamos a tener una tarifa que cambia de hora en hora y que es la más cara que hay en el mercado. Eso seguramente desaparecerá. Y lo que no veremos mañana, Roberto, será el famoso desacoplamiento de la electricidad y el gas, porque esta es la medida que hay que someter a la autorización de Bruselas. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo vamos a notar estas medidas en nuestro bolsillo? Primero habría que saber cuáles son las medidas y cuándo entran en vigor. Las de mañana, pues ya las podemos anticipar, pero la medida estrella del Gobierno quiere ser el desacoplamiento de la electricidad y del gas. Y esta, primero, hay que someterla a la autorización de Bruselas. Pasarán por lo menos 2 semanas o 3, creo que el Gobierno ha dicho que incluso 4, y a partir de ese momento, en función de lo que se apruebe, podremos analizar cuál será el impacto. Bueno, pues son los datos que nos daba Jorge Sanz, el experto en energía, porque todo gira en torno a cómo generar la energía. En Qatar, por ejemplo, se ha discutido la necesidad que existe en Europa de encontrar nuevos proveedores. El ministro del ramo qatarí se ha pronunciado al respecto. Definitely we have been planning to actually supply Europe for some time. To Europe. Bueno, lo que vino a decir es que han estado planeando abastecer a Europa durante algún tiempo. Ha dicho el ministro que ha añadido que Qatar no puede sustituir a Rusia, por lo menos en el corto plazo. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha descartado que Rusia corte el suministro de gas a Europa. Saca una considerable cantidad de recursos financieros que necesita, porque las sanciones han bloqueado los activos que tiene el Banco Central ruso en los bancos americanos y europeos. Le hemos bloqueado una parte muy importante de sus reservas de cambio, por lo tanto necesita vender su petróleo y su gas. Mientras se discute cómo lograr la independencia energética de Rusia, arrancamos semana con una nueva subida del precio de la luz, hasta un 6%. Por horas, ojo a la franja, entre las 8 y las 9 de la tarde, porque es cuanto más caro es enchufar cualquier aparato, más de 288 euros el megavatio hora. Bueno, pues la guerra de Ucrania está íntimamente relacionada también con esta subida de precios, por lo menos en los últimos meses. Hoy está previsto que se inicie una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Se llevarán a cabo en Turquía, probablemente se prolongarán durante varios días, mientras siguen las cruentas batallas por todo el territorio ucraniano, a pesar del anuncio del Kremlin de que iba a centrar su ofensiva solo en la región del Donbass. Valentina entra por primera vez a su casa tras ser bombardeada. Apenas puede caminar entre los escombros. En lo que era su salón, ahora hay un enorme boquete. He vivido aquí desde que nací, mi esposo también. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? No quiero irme de Mariupol, pero no puedo vivir así, se lamenta. El enésimo ataque a una zona residencial deja esta desoladora imagen: edificios destruidos, coches calcinados o cuerpos aún sin recoger. Es la única región de Ucrania donde las tropas rusas han ganado posiciones en las últimas horas, pero los bombardeos han seguido en otros muchos puntos del país, a pesar de que el Kremlin asegura que ahora centrará su ofensiva solo en la región de Donbass. Padres y profesores recogen los escombros en esta escuela en Kharkov tras el impacto de varios proyectiles. Dicen que solo atacan objetivos militares. No es cierto, esto es lo que realmente está pasando, cuenta este alumno. Al menos en las últimas horas ha podido llegar este convoy con 60 toneladas de ayuda humanitaria hasta la segunda ciudad más poblada de Ucrania y una de las más castigadas por el ejército invasor. En Lviv, cerca de la frontera polaca, desafían a los bombardeos rusos para dar sepultura a los que consideran héroes de Ucrania. Pocas horas antes de estos funerales, el ejército de Putin dirigía sus misiles contra estos tanques de combustible en la misma región. La contraofensiva ucraniana ha permitido recuperar algo de terreno en torno a Kiev. La capital sigue siendo todo un fortín. Y así, entonando el himno ucraniano, la compañía de ópera de Odessa cambia el teatro por los pasillos de esta estación de tren para insuflar ánimo a una población que por ahora resiste las embestidas rusas por hacerse con esta estratégica ciudad portuaria.
Ucrania y Rusia celebran desde este lunes una nueva ronda de negociaciones en Turquía. Zelensky ha mostrado su disposición a hablar sobre el estatus de neutralidad de su país como parte de un acuerdo de paz. La ONU ha informado de que ya son casi 4 millones las personas que han abandonado Ucrania. Un ejemplo lo encontramos en los más de 150 menores huérfanos que han llegado a Turquía semanas después de haber huido de su país. No son los únicos. Según las autoridades turcas, hasta 2.000 niños podrían llegar en los próximos días. Además, recuerdan lo importante que es protegerles después de que la Comisión de Migración de la Unión Europea alertara del peligro que corren por las organizaciones mafiosas de trata de menores, entre otros riesgos. Bueno, y una buena noticia, que estamos necesitados de tener buenas noticias, que nos lo trae el mundo de la medicina y de la investigación. El cáncer de mama, el segundo que más incidencia tiene en España, podría encontrar un aliado, una solución en su tratamiento. El descubrimiento de un nuevo fármaco podría frenar este tipo de cáncer en el 75% de los casos. Una investigación liderada además por un equipo español. El descubrimiento de un nuevo fármaco, el trastuzumab deruxtecan, aumenta las esperanzas de curación de una de las variantes más peligrosas del cáncer de mama. Frena la progresión de la enfermedad en un 75% de las pacientes a los 12 meses y logra que el tumor desaparezca por completo en el 16%. Un estudio capitaneado por un equipo español. Van a cambiar el tratamiento habitual. Son los nuevos tratamientos que va a haber que administrar. El International Breast Cancer Center, donde se ha llevado a cabo este estudio, asegura que el fármaco actúa como un caballo de Troya al burlar las células tumorales para entrar en ellas y destruirlas. Ha pasado a considerarse terapia estándar de segunda línea en cáncer de mama metastásico tras los buenos resultados del ensayo clínico. Este fármaco va a avanzar a la primera línea y también a los tumores localizados para incluso evaluar desescalar el tratamiento de quimioterapia. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad en las mujeres. Por eso los expertos señalan la importancia de este nuevo medicamento en la lucha contra la enfermedad. Javier Cortés es el director del Centro Internacional del Cáncer de Mama. ¿Qué tal, señor Cortés? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que darnos la enhorabuena porque parece que es un avance enorme en la medicina frente a este tipo de cánceres, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, yo creo que son muy buenas noticias. Es verdad que poquito a poquito, paso a paso, vamos ganando terreno. Nos queda mucho, pero vamos ganando terreno. Lo bueno de esta noticia o de este estudio, que hemos simplemente tenido la suerte de liderar, nada más. Es un estudio internacional con muchísimos países y muchos hospitales. Lo bueno de este estudio es que el salto ha sido un salto muchísimo mayor de los saltos a los que estamos habituados. Y de hecho, como muy bien ha dicho anteriormente, es un fármaco que en un contexto de cáncer de mama particular, cáncer de mama que expresa ER2, pero que va a estar también disponible en el futuro para otros tipos de cáncer de mama y otros tumores, el salto, como he dicho, es tremendamente espectacular y desde mi humilde punto de vista es el fármaco más activo de todos los que tenemos en este momento en cáncer de mama. Javier, este fármaco de nombre bastante difícil, ¿ya existía y se aplicaba para otras cuestiones o es un producto nuevo que se ha descubierto ahora? Bueno, se lleva años investigando con él, evidentemente, pero su primera aprobación ha sido en el contexto del cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que la Agencia Europea lo aprobó en enero del año pasado, es decir, hace casi 15 meses, 14 meses y medio, para tercera línea y posteriores. Este estudio lo que hacemos es adelantarlo y valorar su eficacia respecto al tratamiento estándar que teníamos. Claro, ya pasa a segunda línea, creo que ha pasado ya, ¿no? Dentro de este tipo de tratamientos que se dan, ¿no? De tal manera que se aplica antes. Para algunas agencias, para algunas guías terapéuticas, las NCCN americanas, las guías ESMO europeas, sí, pero desde el punto de vista regulatorio todavía hemos de ser prudentes, han de pasar una serie de procesos y poderlo ver en segunda línea necesitará todavía un tiempo. Pero en tercera línea, como he dicho anteriormente, ya está aprobado. Javier, el funcionamiento de este fármaco, de una forma gráfica, sería que es capaz de transportar las células que curan la quimioterapia hasta el interior de la célula, de la célula cancerosa. ¿Esto se podría hacer también con otro tipo de tumores o solo con el cáncer de mama? No, efectivamente, no solamente que se puede hacer con otro tipo de tumores. Estos, permíteme llamarlos caballos de Troya, porque efectivamente van engañando al cuerpo, llevan la quimioterapia en la mochila. Ya están aprobados otro tipo de fármacos parecidos en leucemias, en linfomas, en cáncer de mama triple negativo. Por lo tanto, no es más que una nueva forma de dar la quimioterapia, pero en este caso, este fármaco en concreto tiene una eficacia que yo no había visto nunca.
Claro, es tremendo este dato, que nos hace inmensamente felices porque de verdad que teníamos ganas de recibir noticias tan buenas como esta. ¿Ya se aplica? ¿Ya está en funcionamiento? ¿Ya las personas que padecen la enfermedad ya pueden empezar a recibirlo? A ver, hay mucho estudio en España y por lo tanto hay muchos pacientes que dentro de estudio clínico se puede administrar. En Europa está aprobado. Desgraciadamente nosotros vamos un poquito más atrás que otros países en la negociación de los precios y por lo tanto si se administra lo tienen que pedir los hospitales bajo un uso compasivo que se llama, es decir, está aprobado pero todavía no hay precio o reembolso, por lo tanto está a cargo de los hospitales. Pero sí, teóricamente el fármaco está aprobado en Europa y por lo tanto es absolutamente legal poderlo dar. Bueno, pues fenomenal. Estaremos atentos ya también al resultado, pero ya nos adelantas que es buenísimo y nada, nos felicitamos por eso. Javier, muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo fuerte. Bueno, pues qué ganas, ¿verdad?, de dar buenas noticias como esta. Miren, y durante este fin de semana han vuelto a llegar varias embarcaciones a Canarias. Vuelve el drama de la inmigración a las islas, más de 200 personas a bordo, muy pendientes del estado de salud de los 5 migrantes que tuvieron que ser trasladados a diferentes centros de la isla del Hierro, tras llegar Eduardo Pulido al puerto de la Restinga. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, esa patera llegaba por sus propios medios ayer por la mañana a la costa sur de la isla del Hierro. A bordo, 48 migrantes, un fallecido, una menor de edad en estado crítico que tuvo que ser evacuada a Tenerife y 4 migrantes más que en estos momentos se encuentran ingresados en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Su estado de salud de momento no ha trascendido, su pronóstico es reservado, pero lo que sí hemos podido constatar es que presentaban evidentes síntomas de hipotermia. Como decías, Roberto, tras más de 2 semanas donde las pateras no llegaban a Canarias, en las últimas horas han llegado 6 cayucos a 5 islas diferentes con casi 300 migrantes a bordo. La última, esta misma noche a Lanzarote con 56 personas. Desde el pasado 16 de diciembre de 2021 no arribaba ni un cayuco y ayer por la mañana, a primera hora, pues arribó el cayuco al puerto de la Restinga. Las condiciones de travesía fueron realmente duras porque venía un fallecido, desgraciadamente, un menor fallecido venía en el cayuco y después hubo que realizar 5 traslados al hospital de Nuestra Señora de los Reyes. Y estamos muy atentos también hoy al tiempo. Desde ayer han provocado suspensiones y retrasos en los aeropuertos canarios. Uno de los más afectados es el de La Palma. Javier Sánchez, ¿cómo está la situación ahora mismo? Pues Roberto, la situación comienza a normalizarse, el tiempo comienza a dar una tregua en la isla de La Palma y los vuelos comienzan a operar en la isla bonita, tanto las salidas como las llegadas, pero como pueden ver aquí en el panel de información de salidas aquí en el aeropuerto de La Palma durante la mañana, los vuelos se han ido retrasando para definitivamente en muchas ocasiones quedar cancelados. Finalmente han sido 6 los vuelos que se han tenido que desviar, 2 que venían de Tenerife Norte y tuvieron que regresar a los rodeos, otro de Gran Canaria y 3 que procedían de la península, 2 de Madrid y 1 de Santiago de Compostela, que fueron desviados a Tenerife Sur. También ha habido 11 cancelaciones, 10 con Tenerife Norte entre llegadas y salidas y otro con Gran Canaria. Una situación, como decimos, se comienza a normalizar ya a esta hora del día. Como pueden ver, ya los puestos de facturación comienzan a verse menos desbordados de cómo se vivió durante, sobre todo, las primeras horas de la mañana, con la gente intentando buscar pasajes para poder salir en algún momento del día. Muchas de las personas, evidentemente, tienen que esperar a que salgan aquellas personas que ya tenían vuelo confirmado. Ahora mismo, pues la situación, evidentemente, ha ido cambiando. También los puestos de venta se encuentran prácticamente vacíos después de vivir una mañana muy ajetreada en este aeropuerto de La Palma. Ahora, eso sí, poco a poco se va retomando la normalidad en este aeropuerto de la Villa de Mazo. Vuelven a operar los aviones, vuelve la normalidad nuevamente después de 2 días con ligeros problemas en este punto de la isla debido sobre todo al viento y a la lluvia. La situación es ahora esa en el aeropuerto de La Palma, de mayor tranquilidad. Había hasta esta mañana mucha gente tirada en el aeropuerto y la EMET tiene durante todo el día de hoy, bueno, pues avisos prácticamente por todo.
Antonio Cárdenas, por lluvia, por viento, por mal estado de la mar. Sí, faltan algunos avisos, pero sí, prácticamente por todo. Mire, tenemos, efectivamente, como decía Javi, bueno, en el aeropuerto de La Palma ahora mismo se ha detectado la racha máxima del día, 76 kilómetros por hora de velocidad máxima. Bueno, vamos a ir rápidamente al mapa. Estamos viendo el movimiento de esa borrasca, fíjate. Esta es la borrasca, el centro está aquí, se ha situado durante la mañana al noroeste de La Palma, pero se va a ir desplazando en lo que queda de día. Esta es la situación actual en este momento. Bueno, en lo que queda de día se va a ir desplazando hacia el este y si se toda al noreste de Lanzarote y de La Graciosa. Puede que deje algo de precipitaciones allí, pero bueno, la situación es esta. Poco a poco con ese desplazamiento va a ir mejorando. Y con respecto a lo que decías, avisos por lluvia, efectivamente, también por viento, que ha hecho que el aeropuerto de La Palma haya tenido esos problemas, y también por mal estado del mar. Son los avisos que están ahora mismo vigentes, y donde peor lo han pasado por la lluvia y por mal estado del mar es precisamente en la costa oeste de La Palma, en el municipio de Tazacorte, donde creo que se encuentra Mónica Gómez. Hemos tenido que esperar hasta primavera para ver estas imágenes que hoy le estamos mostrando aquí en el puerto de Tazacorte, y es la del barranco de las Angustias corriendo. Ya lo hacían el mes de noviembre, aunque de manera mucho menos intensa, pero la cantidad de lluvia que ha caído durante ayer y la jornada de hoy ha permitido que volvamos a ver este intenso caudal que llega hasta aquí, hasta el puerto de Tazacorte. Nos acompaña Juanma Hernández, presidente de Meteo Isla Bonita. Qué manera tan bonita de ver hoy el puerto de Tazacorte. Sí, para nosotros sí, para los aficionados es una manera especial de ver esto, ¿no? Ver cómo corre el barranco de las Angustias, ver este tiempo que para todo el mundo parece desapacible, pero bueno, para nosotros es estar en salsa, ¿no? Es decir, hoy todos los compañeros emocionados por ver el día. Además sigue lloviendo especialmente por el municipio de Punta Gorda. Y bueno, tenemos unos días de invierno en primavera, pero bueno, tuvimos que esperar un poco hasta finales de marzo para que aparezca estas lluvias. Bueno, y que ha tenido que ser en primavera, cuando tengamos lluvia generalizada de la que sí pueda beneficiarse el Valle de Aridane, que siempre es el olvidado para las borrascas. Sí, así mismo es decir, hasta ahora las lluvias de prácticamente todo el invierno no habían pasado de los 100 litros acumulados a eso, y prácticamente en estos 3 días desde el sábado, ayer y la jornada de hoy, pues ya tenemos esos 100 litros en estos 3 días, que bueno, viene muy bien para el paisaje, va a venir muy bien para la agricultura, recarga el acuífero, bueno, todos son beneficios. Bueno, ¿cuándo se nos acaba? Bueno, en principio el aspecto que tiene sobre todo el satélite es que hoy nos está afectando el centro de la borrasca, que es el núcleo frío, y prácticamente a partir de esta tarde-noche ya nos dejará, y bueno, quedará algo de inestabilidad para Tijarafe, Punta Gorda y Grafía, pero bueno, ya a partir de mañana por la tarde, comienzo del miércoles, ya tendremos el aliso de nuevo. Bueno, lo que decíamos es que el año no se salva, ¿no? Ha llegado tarde, o sea, no nos sirve para ajustar niveles. No, vamos a ver, lo que nos va a dar es simplemente que hay un poquito más de recarga de acuífero. Tenemos 2 o 3 semanas que no habrá necesidad de riego, pero bueno, ojalá hubiera habido un par de situaciones como esta a lo largo de la temporada, y entonces sí vamos teniendo una temporada por lo menos buena. Muchas gracias, Juanma. Pues a ver, compañeros, hemos tenido que esperar a primavera para ver este barranco correr de manera tan intensa, y también como curiosidad decirles que estamos viendo como este barranco que desemboca aquí en la playa de Tazacorte lo hace con bastante cantidad de ceniza, esa ceniza que está en el ambiente por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, y que bueno, este agua ha servido también pues para limpiar un poquito toda esa ceniza de las calles. Estupendo, Roberto. Bueno, precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Que ese agua que ha caído en zonas de La Palma en las que normalmente no llueve tanto, en esa zona oeste de La Palma. Una buena noticia, claro. Porque, bueno, tú ya sabes que yo soy muy aficionado a Tazacorte, a lo que pase allí, y es verdad que es una zona muy seca normalmente, y esto es una cantidad de agua importante. ¿Cuánto ha podido caer, Antonio? Pues mira, que esa borrasca viniese del oeste precisamente ha hecho que haya llovido por esa zona. Pues 50 litros por metro cuadrado, Roberto, por ejemplo en El Paso. 30 litros por metro cuadrado en Tijarafe. Bueno, estamos viendo ya el movimiento del viento, se me ha ido un poco, pero bueno, el movimiento del viento es este. Ahora llegaba desde el oeste, lo hemos visto durante el transcurso de este reloj, que son las próximas 72 horas, cómo el viento ha ido girando, y lo que vamos a tener a partir de mañana y seguramente pasado mañana ya será viento de componente norte, incluso podría llegar hasta el nordeste y que lleguen nuevamente los alisios. Eso va a ser positivo. Hoy ya está beneficiando al aeropuerto de La Palma, porque ese viento, esas rachas van a ser menos, pero ya a partir de mañana vamos a ver la previsión para mañana. Se espera que efectivamente ese viento sea del norte y que las
las rachas de viento ya no sean tan fuertes como han sido hoy. Estamos hablando de que hoy hay puntos, por ejemplo, La Gomera ya esta mañana, durante el día de hoy, ya se superaron los 100 km por hora o más de 90 en Izaña, en el Teide, y como decía antes, 76 km por hora en el aeropuerto de La Palma. Vamos a ver la previsión de mañana, si te parece bien, Roberto. Esperamos viento del norte, esperamos que las precipitaciones vayan a menos, puede que siga cayendo, por supuesto, aquí vemos los signos, pero ya no serán precipitaciones tan importantes como las que hemos tenido. Recordemos que entre hoy y ayer, por ejemplo, en El Paso, se ha recogido 100 litros por metro cuadrado. Mañana ya será menos. Sí que puede incluso caer algo de agua, como decía, las últimas horas de hoy y mañana en Lanzarote, en La Graciosa, pero bueno, también las temperaturas mañana van a ser algo inferiores a las de hoy, un poco más de frío, menos agua, algo más de frío y menos viento. Este es el resumen. Bueno, pues cae agua y eso es una buena noticia para nuestros campos. Ya vamos sumando unas cuantas en el día de hoy. Sí. Buena forma para empezar un lunes. Ahora les contamos más cosas después de una pausa. Son las 2:05 de este 28 de marzo, primer día en el que el nuevo sistema de vigilancia de la COVID-19 nos lleva a tratar de la enfermedad de otra forma. Entramos en una nueva etapa en la que vemos la enfermedad pues como otras enfermedades respiratorias. Miguel, ¿qué cambia a partir de hoy para eso? Sí, este sistema de vigilancia aprobado por el Sistema de Salud por Sanidad Pública, el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas establecen que no tendrán que guardar cuarentena todas aquellas personas que sean positivas pero sean asintomáticos y también casos leves. Se tendrá especial atención en los casos graves y también con sintomatología grave. Además, se dejará de prestar atención a esas personas con sintomatología leve y podrán salir a la calle. Tendrán que tener prescripción médica para realizarse pruebas PCR o antígenos y las cuarentenas, en el caso de que los médicos la establezcan, será de 5 días. Además, a partir de ahora los indicadores que importan son las incidencias acumuladas de los mayores de 60 años, de los inmunodeprimidos y también las embarazadas. Y también, Roberto, se va a estar y prestar especial atención a la capacidad asistencial, sobre todo también en las unidades de críticos, que en las últimas semanas sigue bajando pero a un menor ritmo. En Canarias, primer fin de semana sin restricciones autonómicas. Esto ha sido el fin de los aforos, los límites de horario y límites de reunión de personas. Han quedado fuera. Un avance que el Gobierno de Canarias va a evaluar, podría incluso retomar, ¿no?, si suben los indicadores. Sí, el Gobierno de Canarias se establece hasta el próximo 30 de abril como un periodo de prueba de esta eliminación de las restricciones, precisamente cuando el próximo viernes, en ese último informe establecido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha notificado más de 5.800 contagios, 7 fallecidos y un repunte de la incidencia acumulada, y se sitúa por encima de los 900 casos por 100.000 habitantes. Pero durante este fin de semana, al eliminar todas esas restricciones, se han visto numerosas personas esperando para entrar en las discotecas sin límite horario, que podrían estar abiertas hasta las 6 de la madrugada, también sin límite de aforo en los restaurantes y también sin límite de comensales en las mesas. Después de muchos meses con restricciones en Canarias, hemos vivido un fin de semana en la vuelta a la normalidad. Había ganas y en pocas horas las terrazas de muchos restaurantes se llenaron el viernes. Mesas de más de 12 comensales y, aunque aún es obligatorio, sin mascarilla. Pero también largas colas para acceder a discotecas. Primer fin de semana sin límite de aforo y apertura hasta bien entrada la madrugada. Además, desde hoy la cuarentena no es obligatoria para positivos asintomáticos y casos leves. Una nueva hoja de ruta que los sanitarios consideran que no tiene criterio científico y supondrá recarga del sistema en pocas semanas. Habrá que ver la evolución estas 2 semanas próximas, de si ese montón de incidencia acumulada que ha habido estas 2 semanas previas se traducen en que se descompense los indicadores hospitalarios o podamos seguir soportando que vamos a volver a la nueva normalidad que tenemos. Sanidad Pública considera la COVID-19 como un proceso respiratorio y deja en manos del paciente acudir o no al médico. Es verdad
que los indicadores hospitalarios no acaban de bajar a un nivel óptimo, pero no han subido. Se ha mantenido entre 25 y 30 la ocupación de UCI a nivel de toda la comunidad autónoma y los ingresos están entre 150 y 250. Y esta semana el Congreso de los Diputados debate y vota cuándo y cómo se elimina la mascarilla en interiores, última medida que mantiene el Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar con Amos García, jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes. Roberto, un placer estar con ustedes como siempre. Bueno, ahora mismo no te veo, pero ahora te estoy viendo y ya te estoy oyendo perfectamente. Bueno, Amos, no es que se haya acabado el COVID, es que ahora de alguna manera queda bajo la responsabilidad de cada uno cómo protegerse, ¿no? No, y también con la responsabilidad de las instituciones públicas de garantizar una vigilancia minuciosa del proceso. No podemos hacer recaer exclusivamente la responsabilidad en la ciudadanía. También las instituciones tienen la responsabilidad clara y contundente de vigilar de manera absolutamente minuciosa todo el desarrollo de la pandemia. Tú lo has dicho, yo creo que hay que partir de dos ideas fundamentales. Primero, seguimos en pandemia, lo que tenemos que modificar es la forma de relacionarnos con el microorganismo causante de la pandemia. Esa creo que es la clave. Porque yo me imagino que tendrán claro que va a subir el número de casos al rebajar un poco las medidas, ¿no? En medida que se rebajen, por lo pronto, de entrada tendrá que haber una subida, eso seguro. En mi opinión, eso debe ser el escenario probable. Ahora, una subida de los casos leves y asintomáticos, no de los casos graves. Yo creo que la decisión que se ha tomado se fundamenta en cuatro patas fundamentales. La primera, es coherente con lo que se está produciendo en toda Europa. En toda Europa prácticamente muchos países ya han adoptado hace unos días estas medidas y otros las van a adoptar a continuación, y es coherente también con lo que han hecho el resto de las comunidades autónomas del Estado. Hoy, afortunadamente, la segunda pata, conocemos muchísimo más del virus, todavía quedan lagunas en su conocimiento, pero conocemos muchísimo más. La tercera, que es importantísima, nuestra población vulnerable afortunadamente está protegida por la vacuna, tenemos cobertura vacunales altísima. Y la cuarta, hay que entender, Roberto, hay que entender que este virus ha venido para quedarse, este no se va a difuminar, no va a desaparecer. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es convertirlo en uno de los múltiples microorganismos con los que convivimos habitualmente. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues básicamente eliminando esa cara, esa faceta amarga, terrible que ha tenido hasta ahora la pandemia, que es la que está vinculada a las UCI y a los fallecimientos. ¿Y cómo conseguimos esto? Con la vacuna. Por lo tanto, yo creo que estos cuatro elementos son los que de alguna manera marcan un punto de inflexión unido a un hecho de interés epidemiológico clave. Hemos tenido una expansión tan grande con la variante Omicron, prácticamente se ha infectado una amplia mayoría de la ciudadanía y se ha infectado también una amplia mayoría de ciudadanos que no saben que se han infectado. Esto ha generado una inmunidad natural importante, con cuadros leves fundamentalmente. Al mismo tiempo, la inmunidad adquirida que estamos proporcionando con la vacuna se suma a la anterior y genera una inmunidad híbrida que tiene que necesariamente significar un punto de inflexión importante en la pandemia. Eso sí, en los países desarrollados, no en los países en vías de desarrollo. Desde luego, pero vamos, hay expertos que dicen que todavía es demasiado pronto. ¿Crees que deberíamos haber sido un poco más prudentes todavía? Yo creo que las decisiones hay que tomarlas cuando tenemos elementos de juicio que nos permiten tomar decisiones. Es pronto, es tarde. Yo creo que es el momento adecuado en función de los cuatro parámetros que te he indicado. Es cierto que tenemos una incidencia acumulada que todavía es razonablemente importante, pero es una incidencia acumulada de casos leves, de casos asintomáticos. Por lo tanto, ese debe ser el objetivo fundamental que nos debe hacer visualizar cuál es el impacto real que está teniendo la pandemia. Los casos graves, afortunadamente, están estables, no han verificado un incremento y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fundamentalmente monitorizar este perfil de cuadros, que son los que realmente nos deben llevar a la preocupación, sin olvidar, como siempre, de que este tipo de medidas son reevaluables, se tienen que evaluar permanentemente, porque es posible, si la cosa así lo indica, si la situación de la pandemia así lo indica, que se tengan que modificar algunas medidas. Claro, una de las cuestiones que más llaman la atención es que quien esté enfermo y tenga síntomas leves, pero tengo el COVID, pueda ir a su puesto de trabajo tranquilamente. Yo me estoy imaginando aquí en la redacción entrar alguien diciendo: hola, ¿qué tal? Tengo el COVID, pero vengo aquí a trabajar.
no me parece que todo el mundo lo fuese a aceptar de buen grado, por lo menos iba a haber un miedo en ese sentido. ¿Te parece también recomendable? ¿No sería mejor decirle, oye, pues quédese en casa? Sí, mira, normalmente una enfermedad transmisible que tenga un impacto tan severo como ha tenido la COVID-19, cuando se empieza a normalizar genera ese tipo de situaciones de disconfort, claro, de duda, y es razonable que tenga muchas dudas. Pero honestamente, previsiblemente ese asintomático o esa persona que tenga un cuadro muy leve, la carga vírica o potencial de transmisión del problema al resto de sus compañeros va a ser muy baja. Pero es que además no debe ir tranquilamente a trabajar, debe ir con cierta medida de precaución, es decir, debe estar usando su mascarilla FFP2 y al mismo tiempo, a la medida de lo posible, debe mantener la distancia con su compañero de trabajo. No es que vaya como podríamos ir tú, Roberto, como podría ir yo. No, tranquilo, que la distancia, si lo dice, lo van a mantener las demás con él. La distancia no creo que sea problema, porque aunque él se lo olvide o al que le toque se lo olvide, a los demás seguro que no. Pero bueno, es otra forma de convivir con la enfermedad y esperemos que ya para mejor y definitivamente. Vamos, estaremos atentos sobre todo a los ingresos hospitalarios, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener la mirada puesta. Ahí es la clave porque es, repito, la cara amarga, terrible, la que nos ha descompuesto por completo en relación a la pandemia. Ojalá todos los casos hubieran sido leves o hubieran sido asintomáticos y eso hubiera significado que estábamos ante un proceso banal. Sin embargo, desgraciadamente, en la población vulnerable que ahora tenemos protegida con la vacuna, el impacto ha sido muy terrorífico. Y si me permite, Roberto, simplemente decirte que en relación a ese proceso de normalidad, con precaución, con prudencia. Yo, por ejemplo, te puedo decir que ya tengo mi entrada para el concierto de los Rolling Stones el 1 de junio en Madrid. Eso sí, lo que no sé es si tendré que ir con mascarilla o sin mascarilla, pero en cualquier caso voy a ir. Hombre, pues nada, pues habrá que ver, con mascarilla o como sea, pero eso no se puede uno perder. ¿Sabes, Amos, lo que pasa? Que a partir de ahora, si todo va bien, vamos a hablar menos, nos vas a echar de menos, ¿eh? No, seguiremos hablando, seguro que seguiremos hablando. Seguro que sí. Vamos, venga, un abrazo, gracias, un día más. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y profesionales del sector sanitario de África Occidental, Norteamérica y Canarias comienzan desde hoy en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria una formación específica en tecnología médica para convertir a las islas en una especie de hub de conocimiento internacional y potenciar la sanidad pública de los países vecinos. Entre las áreas a estudiar va a estar la diabetes, la biomecánica o la radiología. Como lo dices, es un proyecto que reúne 31 instituciones distintas, en el cual hay 5 países también participantes, sobre un tema como son las tecnologías médicas y la utilización de las mismas en el manejo de los pacientes, que es fundamental en estos países. Bueno, y a lo mejor hoy deberíamos hablar de sorpresa en las estatuillas, películas favoritas que no lo fueran, pero la de anoche quizás sea la gala de los Oscar más comentada de todas sus ediciones. Will Smith, ganador además de un Oscar anoche, daba una cachetada tremenda al presentador de la ceremonia, Chris Rock, tras hacer una broma de mal gusto, todo hay que decirlo, sobre el cabello de su esposa, que sufre un problema de alopecia. Ha sido esta, sin duda, la escena que ha acaparado todo el protagonismo de esta edición número 94 de los Oscar. Si por algo será recordada la gala de los Oscar 2022... ¡Oh, wow! ¡Wow! Será por Will Smith y su arranque violento contra el cómico Chris Rock, quien bromeó sobre la alopecia que sufre su esposa. Luego Smith ganaba la estatuilla al mejor actor protagonista. But love will make you do crazy things. Y explica, el amor te obliga a hacer locuras. Así, entre lágrimas, el actor pedía disculpas a la academia y al público. Y, como no, le robaba el protagonismo a la película que recibía el oro. She won the Yankee Miss Pageant. Coda, galardonada con 3 premios, fomenta la inclusión con un largometraje sobre una familia de sordos que ha convertido a Troy Kotsur en el segundo actor con dificultades auditivas en ser galardonado con un Oscar. Así aplaudía a Los Ángeles, con un claro guiño hacia la comunidad sorda, pero también a Ucrania, con un minuto de silencio por las vidas perdidas durante esta guerra. Y se preguntarán cuántas estatuillas ha ganado nuestro país. Alberto Mielgo y su limpia parabrisas lo saben, con un Oscar a su corto de animación
Mientras que los ojos de Tammy Faye dejan a Penélope Cruz sin ninguna, tampoco Bardem se las lleva a casa y por ahora lo único que les toca a esta pareja es esperar a la edición del próximo año. Bueno, pero ahí está, otra estatuilla más para el cine español. Y este lunes ha comenzado la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Lo hace el día después de que a la candidata Marine Le Pen le sucediera esto en una entrevista de televisión. Vean. Bien, mais en tout cas vous craignez l'abstention. Bon alors apparemment ce duplex est perturbé par une manifestation. Bueno, pues tenía que ser protegida mientras daba su entrevista porque primero la abucheaban, pero las protestas fueron a más y acabaron agrediéndola. La seguridad de la candidata le protegía ante la mirada atónita del presentador que cortó la conexión, y lo acaban de ver también del presidente francés Emmanuel Macron, que estaba curiosamente en ese plató y que con reflejos rápidamente condenó esa agresión sufrida por Le Pen. La primera cita electoral será el día 10 de abril. Los favoritos son el actual presidente y pues ahí la ven, Le Pen. La segunda vuelta será el 24 de abril. El viernes fueron 14 y este sábado más de 60 las personas asesinadas solo este fin de semana en El Salvador. El gobierno aprueba el estado de emergencia restringiendo, por ejemplo, la libertad de expresión o de reunirse. Hasta ese punto ha llegado la delincuencia y los asesinatos en aquel país. Hasta ahora habría más de 600 detenidos. Por contra, la población vincula al presidente con las propias pandillas que cometen estos homicidios. Nayib Bukele llegaba a la presidencia de El Salvador con la promesa de reducir los índices de violencia. Pero solo este sábado se han producido más de 60 asesinatos. El Congreso aprueba así una serie de medidas urgentes. Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. Por ejemplo, restringir la libertad de reunión o cerrar las celdas de prisiones 24 horas todos los días hasta nueva orden. Explican que desde la cárcel miles de pandilleros emiten órdenes a los grupos delictivos. Por mí que aprueben eso y les pongan la pena dura, usted como dicen, la pena brutal. Para mí, excelente. Que le entre con todo. Que demuestre que en realidad está en contra de la delincuencia. Este salvadoreño habla de que el presidente debe demostrar, y lo dice por la supuesta vinculación de Bukele con las llamadas pandillas. Se le acusa de ofrecer mejores condiciones en prisión a los conocidos como cabecillas, aunque su gobierno lo desmiente. Lo que sí es cierto es que El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. En 2015 cada día se contabilizaban hasta 20 asesinatos. A día de hoy la tasa ha logrado reducirse desde las 103 muertes por cada 100.000 habitantes hace 7 años a las 17 muertes de este 2022. Y en Bolivia encontramos una cárcel que podría ser un pueblo. Las celdas son como viviendas, incluso tienen dentista, peluquero. Sin embargo, la seguridad no está garantizada. De ahí que miles de policías hagan registros donde encuentran sobre todo armas y sustancias ilegales. La cárcel de Palmasola en Bolivia es literalmente una ciudad. Las celdas convertidas en edificios de 2 pisos a modo de vivienda, negocios, locales y hasta un dentista al lado de una especie de hospital. Y aunque pueda parecer más un pueblo que una prisión, miles de unidades de policía registran celda por celda. Para ello, todos salen al mismo patio. Así las autoridades descubren lo que ya se temían. Una infinidad de requisas en todo, en la totalidad de este pabellón. Sustancias ilegales, móviles y armas blancas. Palmasola es una de las cárceles más peligrosas e inseguras de Latinoamérica. A esto se le suma la desigualdad de los presos entre quienes pueden pagarse estas celdas y quienes duermen a la intemperie. De ahí que hay opiniones a favor de estas operaciones entre los reclusos. Es algo sorprendente, pero siempre no se sabe que se comercializa, pero nadie sabe quién. Entonces, está bueno esta requisa porque siempre así ya se sabe quién y quiénes son, ¿no? El hacinamiento penitenciario de un 182%. Esto es, la cárcel puede tener 5.000 presos y la realidad es que tiene más de 15.000. Una situación descontrolada donde son los propios reos quienes se autogobiernan. Bueno, les ponemos ahora en situación. Imagínense que tienen
100 años, que han llegado a cumplir los 100 años, pero además con su pareja llevan 80 años, se los vamos a presentar casados con la misma persona, un matrimonio que ha logrado este hito, Rosita y Franco de Puerto Rico, ambos superan los 100 años y después de 82 juntos creen que el secreto para estar tan unidos es el respeto y saber comunicarse. Cumplir 100 años no es tarea fácil y seguro que mucho menos celebrar más de 80 años de matrimonio. Aunque para Rosita y Franco dicen basta con la complicidad y el respeto. Esta pareja de Puerto Rico celebra nada más y nada menos que 82 años juntos desde aquel día en 1940 cuando se dieron el sí. Hoy lo vuelven a hacer. Rosita, voy a unirlos. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Hasta que la muerte los separe. Para ellos, el secreto... Nos llevamos bien, comemos bien, dormimos bien. Nunca hemos peleado así, discutimos, eso sí. De los 9 hijos que tuvieron, solo 5 continúan a su lado. Eso sí, sin contar la cantidad de nietos y bisnietos que tienen. Según su familia, la complicidad entre ambos es algo vital. Mamá, fíjate, esa era la que mandaba, la que daba fuerte. ¿Y al sol de hoy sigue siendo la más fuerte? Sí, sí. 80 años que festejan al lado de quienes son testigos de su día a día. Esta pareja explica, esas 8 décadas no hubieran sido lo mismo sin la presencia del otro. Bueno, y seguimos muy pendientes también de la situación en Azores. Ya saben que una de las islas, la de San Pablo, presenta una cantidad enorme de microsismos. Bueno, y hay parte de la población que directamente se ha ido ante el riesgo de una erupción o un terremoto. Antonio. Sí, estamos hablando de que la isla tiene una población de 10.000 personas. San Jorge, en la parte central del archipiélago de Azores, 10.000 personas tiene la isla, pues 2.000 ya han abandonado esto que es la San Jorge, capital. yo he dicho San Pablo, ¿no? Sí, pero bueno, no importa, un Jorge, santo Pablo, u otro. Exacto. ellos nos perdonan. La parte de la capital está precisamente donde se está produciendo ese enjambre sísmico, por tanto hay gente que se ha ido o al sureste de la isla, hay unos 50 kilómetros de distancia, o directamente ha ido a otros lugares, a otras islas o al territorio continental de Portugal. Bueno, esto es la situación allí, fíjate, ya están trabajando los vulcanólogos. Este fin de semana estuvo también el presidente de la República Portuguesa visitando la isla. Vamos a ver, Roberto, en un vídeo, en esta crónica, cómo han sido esas últimas horas en esta isla de San Jorge. Estamos a falar de sistema volcánico fissural semelhante àquele que pudimos observar recientemente en La Palma. Ya lo oyen, aunque de momento es solo una de las hipótesis, los expertos se basan en lo que se aprendió en La Palma para tratar de prever lo imprevisible, una erupción en la isla de San Jorge. Azores ha registrado 14.000 temblores en apenas una semana, la mayor parte de ellos de baja magnitud y localizados en el noroeste de la isla. E isto compara com o dobro, por exemplo, do que aconteceu em todas as ilhas dos Açores no último ano. Y, portanto, há manifestamente una anormalidad. Los vulcanólogos ya trabajan sobre el terreno tomando muestras de emisión de gases. Esto también lo vimos en La Palma. Los gases avisan de lo que puede estar pasando bajo el suelo. Y mientras, en la superficie, el ejército prepara refugios de campaña. Visa dar primeiro apoio à população em caso de catástrofe. Que esperemos que no se concretice. Y unas 2.000 personas de la isla ya han dejado sus casas. Hablamos del 20% de la población total de San Jorge. Unas 800 se han trasladado al otro extremo de la isla, a unos 55 kilómetros, pero 1.200 han abandonado el lugar. Es el presidente portugués José Manuel Bolieiro que visitó este fin de semana la isla. El semáforo de alerta volcánica en Azores está ahora mismo en el nivel V4. Es el más alto posible sin que haya una erupción. Bueno, ¿y cómo está la situación en La Palma? Antonio, antes veíamos que iba mejorando. Sí. ¿El tiempo se prevé que siga así? Sí, mira, en este ratito que hemos estado, por lo menos ha despegado un avión del aeropuerto de La Palma con destino a Tenerife Norte, por tanto están despegando, y también uno que está a punto de aterrizar, si no lo ha hecho ya, procedente de Gran Canaria, es decir, el aeropuerto, bueno, pues el viento no está afectando demasiado. Y lo que estamos viendo ya son imágenes del oeste de La Palma, de esta vertiente. Fíjate, estas son las lavas, las conocemos porque no hace mucho estábamos hablando permanentemente de esto, pero ¿qué quiere decir que se produzca eso blanco que vemos? Bueno, pues que sigue incandescencia ahí en la lava, ¿no? La lluvia ha caído, la lluvia. Eso es el vapor que provoca el contacto, bueno, cae el agua a una temperatura diferente a la que está la superficie, esta lava, bueno, y se produce ese vapor. Qué bonito, sí, sí. Prácticamente es eso, ¿no? El agua de lluvia que se evapora al caer en contacto con la lava, que todavía mantiene una temperatura muy superior a la temperatura ambiente. Ahí se ve perfectamente. Bueno, Antonio, mañana veremos cómo viene el tiempo, aunque parece que va a ir mejorando. Eso esperamos, sí.
Bueno, y hoy nos despedimos con imágenes de vértigo que nos llegan desde los Alpes, desde Suiza concretamente, donde se ha celebrado una nueva prueba del Tour Mundial de Esquí fuera de pista. Espectaculares las imágenes que nos deja la prueba, en la que, por cierto, resultó herido un español, Aimar Navarro, que se recupera afortunadamente en el hospital. Hay que destacar lo impresionante de este deporte y de estos paisajes con los que nos despedimos hasta mañana. Se quedan con Telenoticias 1. Volvemos mañana a la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.